Explorar una casa abandonada. Una actividad entre padre e hijo que se supone debió ser divertida casi termina en tragedia. Solo pensaban en asustarse entre ellos. No esperaban que en verdad hubiera algo allí. En este video seguiremos la historia de Robert Ainsley, un padre que solo quería divertirse con su hijo y cuya curiosidad por lo desconocido lo llevó a ser atacado aparentemente por fuerzas no humanas. Su historia comienza en 1975, cuando se muda de su hogar para ir a la Universidad de Texas. Luego entró al cuerpo de policía y se hizo sargento, para luego trabajar en una buena empresa, y gracias a las acciones de empleados se pudo jubilar temprano. También era voluntario para una escuela de cine y en su tiempo libre le gustaba filmar el bosque, en especial de noche. En una de sus caminatas nocturnas por el bosque, vio una estructura a lo lejos. Sintió curiosidad de saber qué era aquello, así que fue a echar un vistazo. Aquella estructura era una casa. No había cercas ni señales de que estuviera habitada. Robert decidió entrar. No había grafitis o animales, ni siquiera olía feo. Simplemente la propiedad estaba abandonada. Esto le llamó mucho la atención, ya que justamente estaba buscando una actividad para hacer junto a su hijo, a quien le encantaban los shows de cazafantasmas y esas cosas. Y ya habían hablado de hacer algo así juntos, pero nunca pasó. Así que vio esta ocasión como la oportunidad perfecta para hacerlo. Le contó a su hijo, y en los siguientes días prepararon sus cosas. Investigaron qué tipo de equipo iban a necesitar para su exploración, y al llegar la noche se aventuraron a la casa. Dicen que al principio todo estaba tranquilo. Había un silencio total, tanto que solo se escuchaban sus pasos y el piso ni siquiera chillaba. Y no pasó mucho tiempo hasta que escucharon el primer sonido. Pequeños golpes a las paredes que fueron incrementando a sonidos más extraños que nunca habían escuchado. Tanto Robert como su hijo buscaban explicaciones para eso, como que las tuberías chocaban entre sí o que el viento hacía mover las cosas. No sabían qué estaba pasando. Conforme más se adentraban, había más sonidos y cada vez se hacían más fuertes. Y además, ahora no solo escuchaban golpes en las paredes, sino que también sentían golpes viniendo debajo de sus pies, como si algo los estuviera siguiendo desde abajo. Robert había sido policía y ya había estado en situaciones así varias veces, así que trataba de convencerse que esos sonidos tenían alguna explicación lógica. Siguieron avanzando hasta que llegaron a las escaleras que llevan al sótano. Ahí el aire se volvió muy pesado. Acomodaron sus mochilas en un mueble pegado a la pared donde había un espejo. El padre sacó la pistola termómetro que llevaba, y esta fue disminuyendo su marcador incluso por debajo del punto de congelación, hasta que ésta dejó de funcionar. Y ahí, ambos escucharon un gran golpe en la pared que tenían al lado. Fue en ese momento que empezó a sentirse un poco de pánico. Era claro que había algo ahí que no entendían. Su hijo estaba muerto de miedo, y aún así, Robert estaba convencido que podría encontrarle una explicación a todo lo que pasaba. Su hijo, por otro lado, estaba convencido de que era algo paranormal, así que salió a toda prisa del sótano y de la casa para luego su padre seguirle el paso. Dejó a su hijo en su departamento y él se dirigió a su casa junto a todas las cámaras, micrófonos y demás equipo que habían llevado. Pasaron un par de semanas antes de que Robert viera las grabaciones de la casa, y cuando lo hizo quedó impactado. Mientras veía las grabaciones escuchó un gruñido, pero era extraño, no sonaba como el de un animal. Su hijo afirma que no esperaba que pasara algo, pero que fue la experiencia más aterradora de su vida. El padre no sabía qué pensar, pero quería volver a esa casa. A este punto ya estaba obsesionado y quería averiguar qué era eso que experimentaron aquella noche, pero otra parte de él sentía que algo no estaba bien, que era algo con lo que no estaba preparado para lidiar. De todas formas, Robert volvió a esa casa. Su hijo se negó a acompañarlo esta vez, así que fue solo y ahora estaba equipado con 2 cámaras. Dice que desde afuera, a través de las ventanas, podía ver cosas moviéndose dentro de la casa. Siguió los mismos pasos, escuchó los mismos sonidos y bajó al sótano a investigar qué era eso que los asustó la otra noche. Y mientras grababa, una de las cámaras que tenía en un compartimiento de la correa de su mochila salió volando por el cuarto del sótano y se quebró. Y eso fue suficiente para alentarlo a irse y cuestionar su decisión de volver a ese lugar. Pasaron los días,
y ahora tenía pesadillas sobre la casa, y aún así con todo lo que pasó quería volver una tercera vez. Una noche decidió volver a ese lugar, y como siempre se encontraba filmando lo que pasaba. Llegó al sótano y comenzó a grabar el espejo que estaba ahí, y a los pocos minutos comenta que aparecía una especie de niebla en la que pudo notar figuras. Eso claramente lo espantó y lo hizo salir de ahí nuevamente. Volvió a su casa como a eso de las 3 de la madrugada. Estaba muy cansado por la experiencia, así que se fue a dormir. Pero al día siguiente, por alguna razón, se sentía más cansado, como si no hubiera dormido nada. Se quedó en cama todo el día y para el miércoles ya tenía fiebre y dolor de garganta. Rápidamente empeoró y para el domingo ya se encontraba en el hospital en cuidados intensivos. Al parecer tenía una infección en el hígado, vejiga, riñones y en el tracto urinario. También tenía neumonía y absceso cerebral. Él cree que lo que sea que estaba en la casa lo enfermó. Estaba muy asustado por todos los males que tenía, pero afortunadamente logró recuperarse. Semanas después, se sintió mejor para ver las grabaciones de la casa. En estas encontró voces que decían: «Hospital, te mandaré al hospital». En ese momento sintió demasiado miedo. Al parecer no había otra explicación más que había sido atacado por algún ente. Obviamente ya no volvió a esa casa, y aunque hubiera querido, cuenta que al parecer no estaba abandonada, ya que los dueños habían puesto una reja y cámaras de seguridad para evitar que la gente entre. Robert antes no pensaba mucho sobre lo que pueda haber después de la muerte. Dice que esta experiencia hizo que esté seguro que el mundo espiritual es real, y que eso le cambió su vida.